Hola Ixa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Jafet? Yo estoy muy feliz de estar contigo y poder compartir con cada uno de los que nos escuchan en esta serie Compartiendo la Esperanza. Así es, que muchos amigos y amigas se han conectado con nosotros, Jafet, y queremos darle la bienvenida a cada uno de los que nos sintonizan en esta transmisión. También puedes dejar tus motivos de oración en la página de hopemediapr.com. Si necesitas que oremos por salud, por tu matrimonio, por tus hijos, por bendición, por algún problema financiero, necesitas trabajo, queremos conectarnos contigo a través de la oración y es muy fácil, hopemediapr.com. Oye, Jafet, y no hay esperanza mejor que la esperanza que tenemos con Cristo Jesús. Así es. Así que, ¿qué te parece si una vez más abrimos la palabra junto al pastor Jaime Pantón para escuchar de más esperanza? Pero antes, escuchemos una aportación musical. Conoces mi vida antes de
Bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta ocasión. La última vez que nos vimos, estuvimos hablando acerca del matrimonio para heredar el reino de los cielos. Hoy vamos a hablar acerca del nombre, el Señor Jesucristo. Creo que el Señor Jesucristo es el mejor don dado al ser humano. A través del Señor Jesucristo podemos conocer cómo vivir una vida realmente libre, una vida llena de amor, una vida con esperanza, porque estamos compartiendo la esperanza durante esta semana. Quiero glorificar el nombre de Jesús, quiero alabar el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero que leamos la Biblia acerca de Jesús, porque ¿se acuerdan noches anteriores? Hablamos acerca de Jesús como la verdad. Jesucristo es la gran verdad. Así que queremos alabar al Señor Jesús como la verdad. Voy a buscar en el libro de San Juan, el capítulo 14, versículo 6. La palabra del Señor dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Cuando nos ponemos a pensar en Jesús, lo que Él significa para nosotros, desde la A hasta la Z, podemos glorificar el nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, Jesús es admirable. Es el buen pastor. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el deseado de todas las gentes. Es Emmanuel. Es el testigo fiel y verdadero. Es el Señor de la gloria. Es el Hijo del hombre. Es el yo soy, en inglés, I am. Es Jesucristo, que es una declaración de fe. Es el Curios. Es el león de la tribu de Judá. Es el Mesías, el Nazareno, el obispo de las almas, es el Padre eterno, es el Guaná, el celoso, es el Redentor, es el Salvador, el testigo, es el ungido, es la vida, es el camino, the way en inglés, es Yahvé y el Zoé, la salvación. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y es el amén. Jesús hace la diferencia en nuestra vida. Jesús nos ayuda a tener valor. Jesús nos ayuda a cumplir con su palabra porque Él es la palabra viviente. La Biblia habla acerca de Jesús y la importancia de tener a Jesús. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13, la palabra de Dios dice de la siguiente forma, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesucristo nos da vida. Jesucristo es el don de la vida. Y no hay otro bajo el cielo que podamos ser salvos solamente por el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia lo dice así. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, la palabra dice, y no hay otro, y ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, Jesús nos da la salvación. ¿Sabe? Yo me siento feliz de haber conocido al Señor Jesucristo. Me siento feliz de creer en Él y seguir sus caminos. Y yo sé que hay muchos de ustedes que me están escuchando esta noche, se sienten felices de tener a Jesús como su aliado. La pregunta es, si se presentara Jesús a ti ahora, ¿qué harías con Él?
Si Jesús llegara a tu casa, ¿qué harías con Jesús? Algunas personas de la Biblia supieron cómo hacer con el Señor Jesús. Pero hoy vamos a ver lo que hicieron varias personas de la Biblia con Cristo Jesús. Pero ¿qué harías tú con Cristo Jesús? ¿Qué harías con Cristo Jesús? La Biblia en San Mateo, el capítulo 27 y el verso 22, está la pregunta clave. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La respuesta de todos fue crucificadle. ¿Qué pues haré? Esta versión es la versión del 60. Pero hay varios textos que dicen lo mismo, pero de diferentes formas. Dice, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Y qué hago con Jesús el Mesías? ¿Qué hago con Jesús llamado el Mesías? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Esa es la pregunta importante de la noche. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? Vamos a examinar algunas personas que hicieron ellos con Jesús, ¿verdad? Y vamos a aprender de ellos lo que hicieron. Algunos ataron al Señor, otros lo recibieron, pero lo importante es qué harás tú con Jesús llamado el Cristo. La primera persona que vamos a mencionar es Caifás, el sumo sacerdote. Era el presidente ex oficio del Sanedrín, era un fariseo. Y vamos a ver lo que él hizo con Jesús. Vamos a ver el relato en el libro de San Marcos, el capítulo 14, versículo 63 al 64. San Marcos 14, 63 y 64. Quiero leer desde el versículo 53 para que nos demos cuenta algunas cosas que él hizo. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, el principal sacerdote y los ancianos y los escribas. Ellos trataron de buscar testimonio contra Jesús. Decían que él decía blasfemia, falsos testimonios, incluso lo atacaron. La Biblia nos sigue diciendo en el versículo 63 lo siguiente. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole digno de muerte. Versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y darle puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Nótese lo que hizo el grupo de Caifás al Señor Jesucristo. Le dieron de puñetazos, le dieron bofetadas, lo condenaron. Eso fue lo que hicieron con él. El Señor que vino solamente a dar amor y a enseñar las profecías de su pronto regreso, fue condenado, fue abusado, fue escupido, fue condenado, le dieron de puñetazos, le dieron bofetadas. ¿Qué harás tú con Jesús? Eso fue lo que hizo Caifás con Jesús. Ahora, vamos a ver otro personaje que hizo con Jesús. Vamos a ver a Anás. El relato de Anás se encuentra en el libro de San Juan. Y vamos a leer desde San Juan el capítulo 18, el versículo 19 hasta el 24. Y vamos a ver lo que hizo Anás con el Señor Jesús. Anás interroga al Señor Jesús. Dice el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado. ¿Por qué me traes aquí para interrogarme si ya la gente sabe
lo que he hablado. ¿Verdad? En el versículo 23, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba le dio una bofetada. Nótese lo que hizo el alguacil. Le dio una bofetada. Qué triste, ¿verdad? Una bofetada literal. Hay muchos de nosotros que damos bofetadas simbólicas al Señor Jesús. Cuando lo abandonamos, cuando no queremos escucharle, cuando nos ocurre algo y lo culpamos a Él. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo en el versículo 23 de San Juan 18, dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y el versículo 24 nos dice lo que Anás hizo con Jesús. Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás lo ató. ¿Saben que hoy hay muchas personas que tienen atado a Cristo Jesús? Quiero decirles algo. Yo he aprendido a través de la Biblia que Dios es todopoderoso. Dios puede hacer, tiene atributos sobrenaturales. Dios puede hacer cosas inimaginables. Dios tiene el poder de saber lo que tú y yo pensamos. Tiene contado los pelos de nuestra cabeza. Dios sabe todo. Es omnisciente. Dios conoce todo. Sin embargo, me he dado cuenta que Dios tiene una limitación. Dios no puede salvar a una persona que no quiere ser salva. A veces atamos al Señor como Anás. Lo amarramos. Impedimos que Él haga su poder sobrenatural sobre nuestra vida. Dios puede hacer grandes cosas contigo si tú le permites. Pero hacemos como Anás, atamos al Señor. Uno lo condenó, a algunos le escupieron, le dieron de bofetada, pero Anás le ató. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué? Vamos a ver lo que hizo Judas, uno de sus discípulos, en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 47 al 48. Judas es interesante porque era un seguidor cercano de Jesús. Sin embargo, en esta parte de la Biblia habla acerca del arresto de Jesús. El arresto de Jesús tuvo que ver con uno de los discípulos de Jesús, Judas. Y cada vez que oímos de Judas, pensamos en un ladrón y un traicionero. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. En Lucas 22, 47 y 48. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a él, de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, con un beso. Oh sí, damas y caballeros. Un beso parece algo inocente, pero era la señal que utilizó Judas para entregar a Jesús. Era la señal que él utilizó para vender a Jesús. Judas entregó y vendió a Jesús. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a dinero, porque Judas era el tesorero de los discípulos, pero él amaba más el dinero que el Salvador. Y saben, damas y caballeros, es triste que hay personas que aman más el dinero que a Cristo Jesús. Jesús puede hacer la diferencia en tu vida. Hay personas que dicen, yo no puedo aceptar a Jesús, pastor. No, todavía no. Tengo que pagar la casa. No puedo hacerlo, tengo que pagar la beca. Todavía no lo puedo hacer. Tengo que trabajar, ganarme el pan de cada día. Y yo les quiero decir, damas y caballeros, si confías en el Señor, si buscas primeramente al Señor, todo lo demás Él te lo dará. Pero Judas vendió al Señor, lo traicionó. ¿Qué harás tú con Jesús
llamado el Cristo. Vamos a ver otro personaje, Herodes. Lucas 23, versículo 11 y 12. Lucas 23, versículo 11 y 12. La Biblia, cuando presenta el contexto de esta historia, comienza desde el versículo 6. Podíamos leer todo el relato y ver lo que podemos aprender, pero quiero leer solamente el 11 y el 12. Dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y lo escarneció. Se burlaron, menospreciaron al Señor y se burlaron. Dice, y vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mire lo que hizo Herodes de Jesús. Lo menospreció. Se burló. ¿Te burlas tú de Jesús? Mi pregunta es, ¿por qué hizo Herodes esto? ¿Saben que Herodes era el títere del imperio romano? Y por orgullo y sin personalidad se burló del Señor Jesús. Tú y yo podemos ser diferentes. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús llamado el Cristo? ¿Nos vamos a burlar de él? ¿Sabe que hay muchas personas que se burlan del Señor Jesús? Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder, damas y caballeros y amigos. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Él puede hacer grandes cambios en tu vida. Pero Herodes se burló. Lo mandó ¿a dónde? A donde Pilato. Vamos a ver qué es lo que hizo Pilato con el Señor Jesús. El relato lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 22 al 24. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 27, 22 al 24. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos ellos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Indiferencia. Se lavó las manos para no ser culpable de la muerte del Señor, pero no hizo nada para salvar al Señor. ¿Qué harás tú con Jesús, el Cristo? ¿Qué harás tú? ¿Harás lo mismo que Pilato? ¿Eres indiferente al Salvador? ¿Oír el nombre del Señor Jesús no significa nada para ti? ¿Oír el nombre del Señor Jesús no te ayuda a sentir que Él engrandece tu vida? ¿O es una gran indiferencia porque sientes que Él no ha hecho nada por ti? Damas y caballeros, amigos, vamos a continuar. En medio de estas historias tristes, personas que dejaron a Jesús, hay un grupo de personas que aceptaron a Jesús, hicieron de Jesús su Salvador, y hubo un cambio, hubo un aspecto positivo en aceptar a Cristo Jesús. Ahora, mire, vamos a ver a Mateo el publicano. Mateo el publicano era un recaudador de impuestos. Sin embargo, en Lucas capítulo 3, versículo 13, vemos que a veces cobraba más de lo ordenado. Pero un día pasaba por ahí el Señor Jesús. Y en Mateo capítulo 9 dice que este hombre llamado Mateo estaba sentado en el banco del tributo y el Señor le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Mire, el recaudador de impuestos estaba dispuesto a abandonar su trabajo,
a abandonar el sustento propio y seguir a un hombre con menos recursos de la que él tenía. Interesante. Este hombre que tenía recursos estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí podemos ver el poder del Espíritu Santo trabajando en la vida de este hombre. Damas y caballeros, amigos, ¿saben qué? Que cuando el Señor Jesús viene a nuestra vida, el que hurtaba, deja de hurtar. El que robaba, deja de robar. El que mentía, no miente más. El que peleaba, deja de pelear. El que maldecía, deja de maldecir. Cuando Jesús llega a tocar la vida, hace una revolución completa de nuestro ser y cambia todo nuestro ser. Yo conocí a alguien como este Mateo el publicano. Había salido en el periódico como un ladrón. Alguien que hizo un desfalco en el banco. ¿Y sabe qué? Esa misma persona, llegué a conocerlo, se bautizó, ¿verdad? Porque encontró a Cristo Jesús. Y damas y caballeros, quiero decirle que esa persona se volvió tesorero de la iglesia. Uno de los tesoreros más fieles que he conocido. Es que Jesús hace una revolución en la vida. Jesús cambia a las personas. Jesús hace que las personas lleguen a tener un significado profundo en su ser. Jesús hace del ladrón un hombre fiel. ¿Qué más? Hay otras historias inspiradoras. Vamos a ver la historia de Zaqueo. Vayamos a Lucas 19 y vamos a leer el versículo 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10. Y nótese lo que dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, y la Biblia dice, y rico. Jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? ¿Lo recibirás con gozo? Es que, mire, Jesús transforma tanto a las personas que es un gozo, es una alegría tremenda cuando llegamos a tener a Jesús, ¿verdad? La vida es diferente. Cuando nos ponemos a pensar en todo lo que Jesús está preparando para nosotros, es un gozo que sale de nuestro rostro porque estamos felices de tener la presencia de Jesús. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Lucas 19, 7. Miren lo que sigue diciendo en relación a Zaqueo. Al ver esto, todos murmuraban, nunca falta, ¿sabe? Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y amén, amén y amén. Eso es lo que pasa cuando Jesús llega. Mire, perdonen que voy a utilizar esta expresión, pero cuando Jesús llega al corazón del hombre, uno se vuelve gozoso, pero también se vuelve una agencia de beneficencia. Llega a dar todo.
quiere ayudar a los demás. Eso es lo que ocurre cuando Jesús llega al corazón. En el caso de Zaqueo, Jesús puede satisfacer todas nuestras necesidades interiores permanentemente, que cambiamos por completo. Las cosas que así hacíamos equivocadamente, las cambiamos cuando Jesús llega a ser parte de nuestra existencia. Mire, Zaqueo se volvió una agencia de beneficencia. Él quiso ayudar a todos los que podía ayudar. Y sabes tú, yo podemos llegar a hacer lo mismo por la gracia del Señor Jesús. Jesús cambia vida. Por eso te pregunto una vez más, ¿qué harás tú con Jesús, llamado el Cristo? Vamos a ver otro caso. Vamos a ver el caso del endemoniado de Gadara. A mí me gusta el relato que está en Marcos capítulo 5, versículo 26 al 39, la última parte. Casi todo el libro de Marcos está lidiando con ese aspecto. También este relato aparece en Mateo capítulo 8 y en Lucas 8, el endemoniado de Gadara. Lo que me llama la atención de este endemoniado era un hombre de espíritu inmundo, ¿verdad? Moraba en el sepulcro. El hecho de morar en el sepulcro lo hacía más inmundo. Nadie lo podía atar, tenía una fuerza sobrenatural. Pero Jesús está pasando por ahí. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría y se va la tristeza. Jesús estaba pasando por ahí. Y hubo un diálogo entre este hombre poseído y el Señor. Y su nombre era Legión. El otro día me puse a averiguar cuánto era. Y él tenía miles de demonios dentro de su cuerpo. ¿Cómo? Legión era su nombre. Ahora voy a leer la Biblia en el versículo 13 de San Marcos capítulo 5. Dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15, que llama nuestra atención. Mira lo que dice. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que se había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, nótese, estaba sentado y vestido. El hecho de que la Biblia dice que estaba vestido significa que andaba desnudo por ahí. Ahí andaba él como un loco por ahí. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, hasta la vestimenta cambia. Todo cambia. Nuestra vida cambia. No más posesión demoníaca. A veces, ¿sabe? Yo le voy a ser sincero. Cuando yo veo a gente endemoniada, eso reafirma más mi fe de que Jesús existe. Porque si los demonios existen, Jesús existe. ¿Verdad? Pero nótese en el caso de este hombre, vestido, ya con todo el sentido puesto en la cabeza. Y eso lo hace Jesús. Hoy por hoy el diablo es astuto. Está el demonio de la mentira. Está el demonio de mirar mal a la gente. Está el demonio del abuso. Está el demonio de toda forma de demonios. ¿Verdad? A veces no hay una manifestación abierta, pero ahí está. El demonio de la gula. Tantas cosas. Pero no importa qué demonio podemos tener hoy. El Señor Jesús puede librar a cualquier hombre del espíritu de los demonios. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? El endemoniado fue liberado y gloria a Dios. Nosotros podemos estar esclavizados por algún tipo de pecado, pero también Jesús
puede liberarnos de cualquier pecado. Damas y caballeros, esto de Jesús es serio. Jesús puede liberarte de cualquier cosa, sea natural o sobrenatural. Él tiene el poder. ¿Qué harás con Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué harás? Ok, vamos a hablar acerca de las mujeres. La mujer samaritana, ¿verdad? Porque hemos hablado de tantos varones. La mujer puede estar pensando, ay, discrimen. Pero la mujer samaritana, San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 42, está la historia de esta mujer. Una historia tremendamente larga. Sin embargo, vamos a tratar de acortar para que podamos ver algunos detalles. La mujer samaritana fue a sacar agua y Jesús comenzó la conversación con ella. Le dijo, dame de beber. Eso está en el versículo 7 de San Juan capítulo 4. De paso, esta mujer no era cualquier mujer, ¿sabe? Porque cuando ella tuvo su encuentro con Jesús, ella revolucionó toda su ciudad. Una mujer en las manos de Jesús es una tremenda bendición. Una mujer en las manos de Jesús es un poder grandísimo para poder alcanzar a las almas que perecen. Pero mira lo que sigue ocurriendo en el versículo 13. Vamos a ir al versículo 13 de San Juan capítulo 4. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás. Oiga, es que el Señor prometió darle algo y ella quiso esa agua. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? Jesús le dio de beber el agua eterna que es Él. Y ella en la conversación, ella dice, sé que ha de venir, en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el versículo 26, y Jesús le dijo, yo soy el que hablo contigo. Revolución. ¿Para qué fue eso? Vamos a cortar la historia. Esa mujer se alegró de haber visto al Señor Jesús. Y ella corrió a la ciudad. Ella habló acerca de Él, ¿verdad? Y predicó acerca de Él en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Estoy leyendo el versículo 39. Muchos de los samaritanos creyeron en Él, ¿verdad? Por la palabra de la mujer que daba testimonio, me dijo todo lo que había hecho. No solamente Jesús revolucionó la vida de esta mujer, sino que esta mujer se volvió un agente de llevar el evangelio para traer a las personas a Cristo Jesús. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo, mujer? Tú puedes hacer grandes cosas para el Señor. Tú puedes predicar para el Señor y convertir toda una ciudad si aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Voy a buscar otra mujer, la mujer adúltera. Eso está en San Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. La mujer adúltera. Y este incidente es interesante, visto y oído en diferentes. Mira lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron, maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Miren, es interesante, esta mujer fue encontrada en adulterio, parece sola, porque el varón no estaba ahí. Pero estos hombres querían hacerle una trampa al Señor Jesús. Es bien vergonzoso para una mujer ser encontrado en ese acto. Y traída de esa forma es completamente humillante. Sin embargo, cuando uno está hecho todo un desastre, no hay nada más lindo que estar delante de la presencia del Señor. Cuando las cosas no van bien, es bueno estar a los pies de Cristo Jesús. Y vamos a ver lo que el Señor Jesús le dijo a esta mujer que fue encontrada en adulterio sola, entre comillas. Y dice, versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Muchos comentaristas dicen que Jesús comenzó a escribir los mandamientos. Y cuando cada uno vio, se vio a sí mismo y comenzó a irse. Y mira lo que sigue diciendo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio. Y enderezar, y mire, señores, mire lo bello de tener a Jesús de nuestro lado. Dice, y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo, versículo 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Así es Jesús. Jesús no anda buscando los errores de nuestra vida. Jesús está buscando cómo darte la salvación. Y quiero terminar con un último personaje, el apóstol Pablo. ¿Cuánto conocemos al apóstol Pablo? Era un perseguidor de la iglesia, un blasfemo. Era un injuriador. Él tenía una campaña en contra de los cristianos, arrasando las iglesias, entrando en la casa por casa, arrastrando a los hombres y mujeres y encarcelándolos. Eso es lo que hacía Pablo hasta el linchamiento de Esteban. Luego, camino a Damasco, se encontró con Jesús. Y eso fue todo para el campeón. El que encuentra a Jesús nunca sigue siendo lo mismo. ¿Qué harás con Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué harás? ¿Temes lo que la gente dirá si lo aceptas? ¿Temes por tu reputación? ¿Temes que vas a perder dinero? ¿O posiblemente no la aceptas por orgullo? ¿Temes? Pero damas y caballeros, quiero leer un último texto que dice, más, ¿qué dice? Romanos capítulo 10, versículo 8, 9, 11 y 13, dice, más, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Él levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú confiesas
al Señor Jesucristo y crees, serás salvo. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? Voy a poner este nombre porque es un amigo que conozco, pero no necesariamente es el nombre. Estoy utilizando un seudónimo. Ahí estábamos en una campaña evangelística. El pastor había hecho el llamado. Todas las personas se levantaron y aceptaron al Señor, pero de repente el Señor me tocó para poder hacer un último llamado. Y ahí hice el llamado y ahí se levantó Hernán, cogido en drogas, pero aceptó a Jesús tal como estaba. Y Jesús cambió la vida de Hernán. Ahora él es un gran ganador de almas porque aceptó a Cristo Jesús. ¿Qué harás tú con Jesús llamado el Cristo? Yo quiero invitarte a ti a aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Yo quiero que tú le abras el corazón a Jesús. Jesús puede hacer grandes cosas por nosotros cuando lo aceptamos a Él. Y Él puede hacer grandes cosas por ti. Puede ser que tú sientes una incertidumbre en tu vida, pero lo más seguro es Jesús. Cuando Jesús entra a tu vida, tú no serás lo mismo. Y yo quiero invitarte hoy para que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. ¿Sabes por qué? Durante esta semana nos hemos dado cuenta que Jesús está preparando su reino, no solamente para ti, sino también para tu familia. Y yo quiero invitarte a decirle sí a Jesús. Al hacerte la pregunta, ¿qué harás con Jesús llamado al Cristo? Yo creo que tu respuesta debe ser, Señor, yo te acepto tal como soy. Él no esperes cambiar. Ven a Él tal como eres. Él te cambiará. Y tú te vas a sorprender que cuando Él hace el cambio, lo hace bien. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde en este momento. Quiero orar contigo para que Jesús pueda hacer la renovación para tu ser. Oremos. Querido Padre, hoy todos los que han escuchado tu palabra te han aceptado. Señor, dale la salvación. Ahí donde está, oh Dios, toca su vida, toca su alma, toca su mente y permite que al abrir sus ojos después de esta oración, ellos puedan sentir que tú has hecho el cambio para bien. Porque esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Para nosotros ha sido más que un privilegio poder llegar hasta tu hogar por medio de esta transmisión. Recuerda compartir la esperanza con otros. Nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal. Dios te bendiga. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Visita una iglesia adventista del séptimo día y haz de Dios tu sustento. Querida abuela. Querido abuelo. El coronavirus es algo que no conocíamos. Sé que estás preocupado. Y no te culpo. Yo también tengo miedo. Todos tenemos miedo. Yo sé que te sientes solo. Todos nos sentimos solos. No sabemos qué va a pasar. Te extraño mucho. Extraño visitarlos. Extraño tus abrazos. Extraño tus historias. Hacer galletas.
ti. ¡Salir a pasear! Para jugar con ustedes. El coronavirus nos quiere separar. Pero eso no nos va a destruir. Querida abuelita. Querido abuelito. Ay, Edwin, ayúdate. Yo me quedo en casa para protegerte. No quiero que se sientan solos. Porque no están solos. Pienso mucho en ustedes. Te extraño. Los extraño. Querida abuelita. Querido abuelito. No te des por vencido. No te des por vencido. Estoy orando por ti. Quiero que te alimentes bien. No se sientan solos. Porque yo te amo mucho. Te amo, abuelita. Quiero abrazarte. Te extraño. No estés triste porque no estás solo. Jesús está contigo. Y Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros. Querido coronavirus. Viniste a declararnos la guerra. Sin razón. Sin motivo. Creando incertidumbre. 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 Tu ejército es grande. Muy grande. Estás por todas partes. Aunque no te podemos ver. ¿Quieres prohibir Nuestros abrazos. Nuestros saludos. Nuestra libertad. ¿Quieres confundirnos? Atemorizarnos. Que entremos en pánico. Querido coronavirus. Déjame decirte que no nos vencerás. Nuestro ejército es más grande. Tenemos fe. Tenemos esperanza. Nos ayudamos unos a otros. Tenemos paz. Porque creemos en Dios. Confiamos en Dios. Respeta a mis amigos. mi vecino. Respeta a nuestras familias. A los débiles. Respeta a los enfermos. A los médicos. Y las enfermeras. Nuestros héroes. Verdaderos héroes. Dios en control. Dios está al control. Él está en control. En Él está mi confianza. Querido coronavirus. Dios está al control. Dios está en control. Querido coronavirus. Dios está al control.